Hola, 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 chicos, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Es un placer reencontrarme con ustedes. Por aquí veo que está Mejía, Liñán, Bardales, Salas y Aguilar. Y por acá se une Clemente. ¿Cómo están? Paul, ¿cómo estás, Gutiérrez? Bienvenidos, bienvenidos. ¿Qué tal, Aldrich? Gracias. Eh, Bok, ¿cómo estás? Se va cirniendo aquí las, las promociones. El semestre pasado eran cuarenta y tantos. Hoy son 19. Ya vamos acercándonos al promedio correcto. ¿Cuántos de ustedes llegarán a sexto? Todos, espero que todos, pero ya vamos quedándonos aquí los que más amamos esta carrera. ¿Cómo estás, Quiñones? Bienvenida. Bueno, es un placer estar con ustedes. Ah, también estaba extrañándolos, extrañando las clases, extrañando poder estar con ustedes. Hubiera preferido verlos en persona, pero está bien. Vamos a trabajar de esta manera. Creo que es la primera clase del semestre o ya tuvieron clase a las 8 de la mañana. Ah, qué pena. Me hubiera gustado tener el privilegio de arrancar con ustedes, pero está bien, no pasa nada. ¿Qué tienen antes de esta clase para saber cómo vienen? Presentaciones profesionales. Ni idea. ¿Qué es eso? Primera vez que lo escucho. No tengo ni idea de qué cosas son presentaciones profesionales. ¿Así se llama el curso? Ah, oratoria. ¿Esto es con Escalante, con Arturo Escalante? Qué interesante. O sea que si este semestre los hago exponer, van a hacer cosas extraordinarias. Van a manejar una correcta posición frente a su cámara, contacto visual con el lente de la computadora, ademanes expresivos de forma natural, cadencia, pausa, modulación. O sea, van a estar, pero van a estar muy bien entonces. Modulación, ¿no? Dicción, excelente. No, es necesario. Ustedes van a comunicarse con productores, con músicos, con empresarios, con gerentes, con vigilantes, con policías, con militares, con gente del campo, con personas, con políticos. Miren, si yo les contara con qué clase de personas he hablado, pues, hasta con presos he hablado, he trabajado, he puesto sonidos para cosas en penales donde los presos se te acercan a conversar, a mirar tus cosas con políticos, con presidentes, con congresistas, he trabajado con, obviamente con artistas, músicos, actores, he tenido que hablar con militares, con niños con síndrome de Down, con personas audioimpedidas incluso, con embajadoras, embajadores. He trabajado en algún momento con música vernacular también, que es otra cultura, la cultura chicha, cumbia, rockeros. Hay que saber hablar, hay que saber expresarse. Así que creo que el curso de oratoria les va a ser muy beneficioso, va a ser de mucho provecho para ustedes. Sáquenle partido, créanme, les va a servir. Hasta para cobrar bien hay que saber hablar. Dicho eso, aquí no vamos a hablar mucho de la oratoria, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de amplificadores. Así como el semestre pasado estuvimos hablando largo y tendido de parlantes, todo un semestre de parlantes, este semestre vamos a hablar todo el semestre de amplificadores. Amplificadores de potencia principalmente.
Aunque tocaremos muy escuetamente, quizás también un poquito lo que pasa en los preamplificadores, no me voy a centrar en ellos, sino voy a estar más abocado a lo que son amplificadores de potencia. Va a haber trabajos grupales, van a haber trabajos individuales, así que ya iremos hablando un poco de eso durante el semestre, ¿ok? Rojas, no te preocupes, Rojas. Además es primera clase, hoy está permitido todo, ¿ya? No hay ningún problema. Cosas, iba a decir cosas que han cambiado, pero realmente no he cambiado mucho, ¿ya? A nivel de estructura, de cursos y de metodologías. Vamos a continuar con lo que ustedes ya saben. ¿Van a jalar por DPI conmigo? Es una pregunta. ¿Los voy a jalar por DPI? No. ¿Ok? No los voy a jalar por DPI. No me importa la asistencia. Obviamente quiero que estén aquí, pero quiero que esté gente comprometida. Si ustedes, dos reglas, si ustedes hacen sus tareas, está bien. Y sobre todo, se aprenden. Lo más importante para mí es que aprendan. Lo demás no me importa, ¿ya? A mí, por lo menos, ya saben ustedes, a mí es lo más importante. Se aprenden en buena hora. Lo demás no es importante. Si vienen a clase, si lo ven diferido, eso es relativo. Con tal de que estén aprendiendo es lo más importante para mí, ¿ya? Recuerden. Así que, por favor, si van a justificar, avísenme antes, por favor, porque luego me llaman la atención a mí. Luego me dicen, hey, Orlando, queríamos justificar a Liñán y tiene asistencia. Ups, sí, sorry, discúlpame. Entonces, solamente avísenme eso, o no pongan mi curso en la lista de justificaciones, ¿ya? Entonces, háganme ese favor, o avísenme con antemano que van a justificar tal fecha para ponerles falta y que ya la psicóloga les levante la inasistencia y no me llame la atención. ¿Vale? ¿Puede ser? ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, otra cosa que no ha cambiado. Mis tareas son casi siempre offline, ¿ya? Es decir, van a trabajarlas en casa, van a tener como siempre una semana de plazo en casi todas las tareas y las van a subir al finalizar la semana. ¿Ok? Siguen las mismas reglas. No hay excusa después de la fecha de cierre. Si cerramos la fecha el domingo, recuerden que después de eso no respondo correos aludiendo que hubo un problema técnico. Traten de subir las tareas con antelación o preveyendo cualquier error. Por ende, no suban tareas domingo. Traten de subirlo viernes, sábado, para que si surge algún problema lo puedan solucionar al día siguiente. ¿Ok? Eso sigue estando en mi sílabo, en la sección de reglas del curso. Están escritas, las estoy diciendo oralmente, que se está grabando, para que luego no tengamos ningún problema. Toda comunicación, recuerden, es mediante los canales oficiales, el chat de Q10 o el correo electrónico, que también está en el sílabo. En un rato vamos a ver el sílabo para hablar un poco del curso. Y cualquier otra situación, ya ustedes tienen mi número móvil para escribirme cualquier otra consulta, que puede ser recurso, pero sobre todo quizás si es tema externo. Algunos de ustedes me han estado escribiendo con consultas durante las vacaciones y en la medida de lo posible he tratado de responderle. He tenido unos meses muy cargados laboralmente porque julio ha sido una locura. Disculpen si es que alguien me escribió y no le respondí. Creo que le he respondido a todos los que me escribieron durante las vacaciones. ¿Ok? Pero si alguno por alguna razón no le escribí es porque ya llevaba 3 o 4 noches sin dormir y seguro se me pasó. Bien, dicho eso, nada más, creo que todo lo demás sigue igual. Recuerden que la responsabilidad máxima para mí del aprendizaje está en ustedes. Si quieren aprender, van a aprender. Y si no quieren aprender, créanme que no van a terminar el curso sin saber nada nuevo. ¿Ya? Yo de mi parte igual voy a poner el máximo de mí para poder transmitirle los temas del curso de la forma más fluida posible y dinámica posible.
y cualquier cosa que pueda mejorar por ustedes, con toda confianza, díganmelo. Muy bien. Vamos a arrancar. En este curso vamos a darnos cuenta que el principal enemigo posiblemente va a ser el tiempo, porque tengo menos tiempo que el semestre pasado, solo 1 hora 40, que en muchos casos va a terminar siendo 1 hora 30 para poder desarrollar los diferentes temas que tenemos juntos, ¿ya? Entonces, esto significa que voy a requerir mucho de su ayuda para poder profundizar y llegar al grueso del tema que nos va a importar. Bien, a ver, el curso que vamos a desarrollar juntos, ya saben, es Parlantes y Amplificadores 2. Vamos a estar ligados básicamente a amplificadores. Ya saben, aquí está el correo electrónico por si alguien necesita escribirme algo nuevo. ¿Ok? Entonces, voy acá. Les voy a explicar brevemente de qué va el curso. Por favor, escuchen con atención de qué va el curso, cómo está dividido, y después quiero que me escriban, quiero que me digan si es que hay algún tema que no he mencionado y que a ustedes les interesa, porque si no lo veo en el curso, quizás puedo programar alguna charla en el auditorio extra para abordar esos temas que también les importan. ¿Ok? Y otra cosa antes de iniciar esto. Recuerden que sus comentarios cortos en el chat son vida para mí, ¿ya? Mientras más comentarios vea en el chat, para mí va a ser mejor y más fácil hacer la clase. Porque yo solamente veo ahorita una cámara. Aquí veo una lucecita que me está diciendo que estoy en vivo, ¿ya? Si no tengo sus comentarios, es como estar hablándole a la pared. Entonces, por favor, traten de responder corto a las preguntas, a las interacciones que yo haga para poder estar en conexión con ustedes. Somos menos, somos 19, somos la mitad de lo que éramos el semestre pasado. Espero haberme quedado con esa mitad que era muy interactiva conmigo, que tenía mucho interés en lo que estamos aprendiendo. Así que espero bastante de ustedes en ese sentido, ¿ya? Solo por ello quiero saber cómo estamos. ¿Estamos bien? ¿Están aquí? ¿Ok? Me llamó la atención que, pónganme por favor si estamos aquí, que en segundo hubo un muchacho que me preguntó si yo iba a revisar cuadernos. Y me quedé pensando, esto es muy del colegio, revisar cuadernos. Yo solamente he visto que revisen cuadernos a mí en la universidad cuando estuve estudiando una carrera que no terminé, que fue una tercera carrera que fue la de docencia, ¿no? Es estudiar docencia, un par de ciclos. Y en esa carrera, que la dejé por ya tiempo, sí, por ejemplo, nos pedían cuaderno, todos los profesores. Teníamos que tener cuaderno y había revisión de cuadernos, pero es porque, claro, la carrera de docencia implica de que cuando egresas como docente de educación primaria y secundaria, y después llevas la especialización para formación superior, ¿no? Y forman a los docentes para que aprendan a tener control de los cuadernos, porque esto se hace en el colegio. Pero después no he visto que en universidad pidan control de cuadernos. Pero bueno, estamos avanzando. Muy bien. A ver, entonces les cuento un poco. ¿De qué va el curso? El curso está dividido en 3 bloques, ¿ok? Básicamente es como, en teoría son como 4 semanas el primer bloque, luego son como 9 semanas el segundo bloque y 3 semanas el último bloque. ¿Ya? Es más o menos como está dividido, como 4 semanas, el bloque 1 si no me equivoco, es 20% del curso, el segundo bloque, que son 9 semanas, que es el 60% del curso, y el último bloque, que es las últimas 3 semanas, semana 14, 15 y 16, que es el 20% del curso, que a esas alturas ya muchos de ustedes van a estar recontra aprobados a nivel de notas.
Ese es básicamente en tiempo. Ahora, ¿de qué va toda la primera parte del curso? La primera parte del curso vamos a centrarnos exclusivamente en la parte del consumo eléctrico y la distribución eléctrica. Vamos a centrarnos en el concepto de electricidad y la aplicación en nuestro rubro. ¿Ok? Y esto vamos a estar enfocándonos posiblemente más para la parte de audio en vivo, que es donde el tema eléctrico es más peligroso. Principalmente son 4 semanas en la parte de electricidad y flujo de señales y tendremos un laboratorio relacionado con eso. Después, ya en la segunda parte del curso, vamos a estar hablando netamente de los amplificadores. Vamos a hablar un poquito de cómo es que funcionan los amplificadores en la parte interna y vamos a estar viendo principalmente el uso del transistor como dispositivo de amplificación. Características, configuraciones y algunos otros elementos del mismo. Y después vamos a pasar a hablar ya del amplificador como dispositivo construido y vamos a hablar de las diferentes clases de amplificadores que existen y luego también de las características principales de los amplificadores, como toda la etapa de distorsión interna, la parte de potencia, la parte de conexiones, impedancias, sensibilidades, y otros temas propios del amplificador. ¿Ok? Todo eso es, digamos, el grueso del segundo bloque, que es como la parte de amplificadores como tal, primero funcionamiento y luego características y aplicaciones. Y la última parte son ejercicios. Básicamente son ejercicios que vamos a estar analizando de cómo usar los amplificadores en algunas cadenas de audio, configuración de limitadores de voltaje, y también vamos a tener con esto sesiones prácticas en el laboratorio. ¿Okay? Es básicamente un poquito cómo está estructurado el curso, estas 3 partes, y vamos a tener, al igual que el semestre pasado, además de las clases teóricas, vamos a tener laboratorios, ¿ok? Entonces, si ingresan al Q10, que veo que ahorita está lento, ha tenido problemas el Q10, por lo que entiendo temprano. Primero que van a encontrar ya todo lo relacionado al curso en la primera sección de alimentación eléctrica, ya las diapositivas que vamos a estar viendo, luego el ejercicio práctico que vamos a hacer durante la clase, ya, y hay un par de tareas que luego les voy a dejar. En la lección de bienvenida tenemos los laboratorios. Vamos a partirnos en 2 grupos. Lo bueno de ahora es que son 20 o 19, así que va a haber como solo 10 por grupos. Eso va a estar bueno para la parte práctica. Los laboratorios me los va a mandar la lista académica, así que apenas me los entreguen esta semana los voy a publicar. Y acá tenemos las fechas de estos laboratorios. Son 3 laboratorios. Eso quiere decir que tenemos 16 clases virtuales, teóricas, pero tendremos 3 clases presenciales prácticas, ¿ya? Esto para reforzar varios conceptos. El primer laboratorio va a ser la semana 5, el lunes 4 de septiembre. Esto para que lo tengan en cuenta. Ya van a ser 2 laboratorios, un laboratorio en 2 grupos, cada grupo va a tener 2 horas académicas, donde vamos a ver la parte de carga eléctrica. Vamos a hacer primero la conexión de un sistema de audio con sección de monitoreo, sección de PA, y después de hacer todas las conexiones de flujo de señal, vamos a hacer las conexiones eléctricas a un sistema trifásico y vamos a medir cómo es el consumo de diferentes líneas de carga y el balanceo que deberíamos tener en cuenta si vamos a implementar un sistema de audio en un concierto, en algún evento, y cómo es el consumo real de los equipos. Ya vamos a usar pinza para medir el consumo eléctrico. Posiblemente deberíamos llevar algún protector de oídos porque vamos a hacer mucha bulla para poder ver el consumo real. Y básicamente se va a centrar en eso el laboratorio 1, después de las primeras 4 semanas en las que vamos a ver toda la parte teórica. ¿Ya? Va a servir para aterrizar varios conceptos que va a pasar en eventos. Créanme que es bastante común que se caigan eventos por culpa de la parte eléctrica, incluso festivales grandes. Ustedes saben, el último video por el rock que hubo, se cayó toda la luz de un escenario por culpa de malas distribuciones eléctricas. Entonces, pasa no solo en pequeños eventos, sino también en grandes eventos. Es importante tener en cuenta este aspecto, aunque nosotros no vamos a ser los responsables eléctricos, porque para eso habrá ingenieros eléctricos o técnicos eléctricos encargados de esa área. Sí tenemos que tener cierto conocimiento, porque todos nuestros equipos de audio
se conectan a tomas eléctricas y principalmente los amplificadores suelen consumir grandes cantidades de energía. Eso es toda la primera parte del curso. Luego tendremos en la segunda parte del curso un segundo laboratorio a la mitad más o menos de este bloque. El lunes 2 de octubre, que sería la semana 9, tendremos un segundo laboratorio que va a estar dedicado a la parte de configuración de amplificadores. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tratar de aprovechar cómo configurar los amplificadores en los diferentes modos de operación, los seteos de sus niveles de entrada, salidas, etc. Voy a tratar de ver si es que en Orson no lo hay, pero si se puede conseguir para este laboratorio algún amplificador digital para conectarlos a la laptops y poder ver cómo se enganchan, ese tipo de cosas que son de la parte práctica, ¿ya? Eso no les prometo, pero voy a tratar de tener la posibilidad de hacerlo también, para ver cómo se hacen diagnósticos y todo desde la computadora. Y luego ya el último laboratorio, que es el lunes 13 de noviembre, ya para finalizar el semestre, la semana 15, tendremos un laboratorio que vamos a ver varias cosas, pero va a estar centrado en la parte de limitadores de voltaje y todo lo que es la estructura de ganancia de nuestro sistema de audio. Vamos a tratar de trabajar principalmente esa estructura de ganancia desde la parte de sistemas autoamplificados como sistemas también pasivos, y qué tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar los niveles de entrada de, por ejemplo, un monitor autoamplificado en escenario versus un sistema de amplificación pasivo con diferentes sensibilidades de entrada en los equipos, y también teniendo en cuenta las capacidades de potencia de los parlantes, ¿ya? Entonces esto va a ser un poco más ya de aplicación de cadenas de audio, que va a venir después de ver un poco la parte teórica. De hecho, vamos a hacer 2 semanas de ejercicios teóricos. Terminando esa semana, vamos al laboratorio en la noche, y la siguiente semana, que es la última clase, que es básicamente una especie de examen, entre comillas, final en clase de la parte de aplicaciones, ¿ya? Y esto es, en resumen, el curso. Como pueden ver, todo está enfocado a amplificadores, un poco la parte eléctrica, un poco la parte ya de funcionamiento, y luego la parte de aplicaciones. En total son 19 clases, ¿ok? Que vamos a tener a lo largo del semestre. Muy bien, entonces no sé si por esto les ha dado un panorama general, si tienen alguna pregunta de lo que vamos a estar tocando en el tema. Si hay algún tema que les interese que no he mencionado, por favor, los leo. Ok, ok. Todo bien, todo claro, todo bien, todo claro. Espero. Ya, vale. Ok. Sistemas Line Array. Depende. La verdad es que si te quieres referir a las cajas como tal, una caja de Line Array se construye, como ya hemos hablado el semestre pasado, y se amplifica con lo que vamos a hablar este semestre. Si te refieres a la teoría de onda de un Line Array, no lo vamos a ver en este semestre, porque eso, por lo menos conmigo, sí lo vamos a tocar en el curso de sonido en vivo. Y ahí vamos a hablar en quinto de cómo funcionan los line array a nivel de ondas de teoría, cómo es el concepto de funcionamiento, y posteriormente de diseño, ¿no? Pero eso ya es una aplicación puntual de parlantes y amplificadores. Entonces, todavía no lo vamos a ver aquí, pero está bueno saberlo. Se puede programar incluso alguna charla sobre line arrays durante el semestre para los que quieren ir profundizando el tema. Pero está bien, ok. ¿Algún otro punto? Ajá. Veremos amplificadores en el caso de instrumentos, guitarra, bajo, etcétera. Ok, buen tema. No. O sea, sí, pero no. Vamos, o sea, lo que vamos a hablar es
¿Cómo funciona los amplificadores? Esto aplica también a los amplificadores de instrumento, principalmente los de estado sólido. Pero luego las aplicaciones van a ir enfocadas netamente a amplificadores de parlantes para en vivo o estudios o todo lo que es aplicaciones no de instrumentos. Pero es un buen tema. Quiero que, por favor, estos temas que no son dentro del curso me los manden por mensaje de Q10, porque yo voy a recopilar esto y los voy a mandar a jefatura de carrera para programar charlas. Ya no dicta aquí en Orson Carlos Luna, pero Carlos Luna tenía una charla muy bonita de amplificadores de instrumento y lo podemos invitar para que la dé, por ejemplo, y tener la oportunidad de tocar esos temas también. Sé que, ¿cómo se llama? Se me fue su apellido. Tobar, Jason Tobar, tiene una charla que la suele dar todos los semestres también, solo de amplificadores de guitarra, porque él toca guitarra, principalmente, y se pueden programar. Pero, por ejemplo, estas cositas son muy importantes que me las manden, entonces yo puedo recopilar y mandar esta información académica para programarlos durante el semestre. Algo de profundidad de preamps, profe. Ok, mándamelo también. Preamplificadores es un tema importante. Es un tema importante. Mándalo. Vamos a hablar, por ejemplo, un poco de preamps en la sección de clases de amplificadores, porque suelen ser de cierto tipo, pero luego se puede programar una charla para profundizarlo. Excelente. ¿Algún otro tema? Bueno, de preamps sí vamos a hablar un poco más. Pero podríamos programar una charla de construcción de preamps, por ejemplo. Ok. Y lo tenemos a alguien que ha hecho, no un preamp, pero un compresor, que conoce bastante bien cómo armar un preamp, que es Gabriel, ¿no? Dagmani, que presentó el semestre pasado su compresor. Ya. Más de profundidad las clases de aplicación. Eso sí lo vamos a ver juntos, Clemente. Perfecto. Ese sí es un tema del curso. Perfecto. Ok. Muy bien, chicos. Perfecto. Entonces, avanzamos. Dicho esto, vamos entonces a entrar un poco ya en materia para nosotros. Bien. Pregunta. Pregunta. Seguramente ustedes, ¿cuántos sienten que han cambiado? ¿Cuántos de ustedes sienten que no son los mismos sobre su enfoque en la carrera cuando iniciaron segundo que el día de hoy? ¿Cuántos de ustedes sienten que han cambiado, de que ya no son los mismos, de que tienen otro enfoque? Cuando iniciaron segundo semestre a hoy día. Ok, Boc por ahí está levantando la mano. ¿Quieres decirlo? Ok. ¿Solo tú y Álvarez, los demás son los mismos? ¿Tienen el mismo enfoque? Ok. Salas, ¿tú eres la misma o sí has cambiado? ¿Cuál es tu respuesta? Has cambiado. Ok. Cuéntenme así, de forma escueta, ¿qué es lo que ha cambiado en ustedes desde el semestre pasado hasta ahora? Pensando en su carrera como profesionales del audio. ¿Qué eran antes o qué enfoque tenían antes que hoy los hace diferentes? ¿Por qué son de la mitad de los que sigue estudiando? La mitad, ¿eh? O sea, para mí es excelente, para Orson debe ser terrible a nivel económico, pero para mí es excelente. Quedamos con la mitad de los que quieren, sobre todo si es una paralela de información. Ok, perfecto.
Sí, es normal, la carrera no fue lo que pensaron, algunos solo les gustaba la música y probaron suerte con esto, no sabían qué estudiar, y les pasa con esta y con cualquier carrera, gente que estudia un semestre de Derecho y se cambia, ya está, o Medicina un año y va a otra cosa, publicidad, se cambian, es factible, no es una crítica hacia ellos, simplemente es una realidad. ¿Ya? ¿Alguien más? Entender mejor la ciencia detrás del fenómeno del sonido y las tecnologías del campo del audio. Ok, Álvarez, es un buen enfoque. Es un buen enfoque. Ok. ¿Alguien más ha cambiado? ¿Quieren decir qué cambió en ustedes? Están tímidos. Están tímidos, pero vienen de un curso de expresión oral. Quiero que se expresen. Quizás no oralmente. O si quieren pueden prender su micro, pero exprésense también por el chat. A ver, Viviana. Utilizo la información para que adquirí en donde trabajo, por ejemplo, con los micrófonos y parlantes y demás. Ok, excelente. Mi señal está horrible. No te preocupes, Paul. Tranquilo. El hecho de saber cómo la onda se desplaza en distintos medios, tomando en cuenta la fase, su longitud de onda, cómo tomar todo eso en nuestro favor. Bien, excelente. Ok. Miren, a partir de tercero y cuarto, van a empezar ustedes ya a ramificarse a diferentes áreas. Eh, Yo les conté el semestre pasado que nuestra carrera de ingeniería de sonido es como estudiar medicina, ¿verdad? Cuando egresen, no van a ser especialistas en nada. Van a ser como un médico de medicina general. Saben de todo un poco, pero no son especialistas en nada. Pueden ver un poco de todo, pero no son especialistas en nada. Y después, como cualquier médico que se especializa quizás en cardiología, que se especializa pues quizás en nefrología, ¿verdad? O en alguna especialidad puntual que elija, nosotros cuando egresamos, todos los que hemos egresado de Orson Welles y de cualquier otra institución académica, hemos elegido especializarnos en algo. Y empezamos a generar años de estudio relacionados a esa rama que nos gusta. ¿Ok? Entonces, les digo esto porque recuerden que el sonido tiene dos enfoques puntuales, ¿no? Desde el punto de vista de definición, el sonido tiene un fundamento como fenómeno físico que no depende de la percepción, es un fenómeno físico, y por otro lado el sonido es un, una reacción de nuestro sistema auditivo, es decir, es una percepción que depende de el escucha para definirlo, porque transmite una idea. Y, por ejemplo, alguien que realiza trabajos de diseño sonoro, alguien que trabaja en alineamiento de sistemas, alguien que trabaja eh, una, en diseño de una cadena de audio o en electroacústica, está más ligado con el primero, el sonido desde el punto de vista como fenómeno físico. Pero quizás alguien que trabaja más en la parte de mezcla, en la parte de composición, en la parte de diseño sonoro para productos audiovisuales, está trabajando más con la parte de percepción sonora, que es más subjetiva, es más artística. Entonces, ustedes van a empezar ahora a elegir dónde les gusta más. Evidentemente, los de un área usamos también la otra, pero en menor escala, y los de esta área usan la otra en mucha menor escala. Entonces, aquí empiezan a surgir nuestros gustos personales y lo bonito del audio es que para todos hay, ¿ya? El hecho de saber, ok, ya esto ya lo había leído. Entonces, ahora, sobre acústica arquitectónica, por ejemplo, ¿no? El semestre pasado llevaron el curso de teoría de ondas con Paul Saint-Bartholomew.
Si amaron ese curso, están por el camino correcto a la acústica arquitectónica. Si lo odiaron, entonces no pasa nada. Hay otras ramas para las cuales podemos nosotros apuntar. Lo interesante es que no tenemos que descartarnos del campo sonoro, del campo del sonido, solo porque no nos gustó un área. Yo detestaba los cursos de audiovisual cuando estudiaba. Los odiaba. Ya está. Y ahora trabajo también en el rubro audiovisual y he aprendido a quererlos, los amigos de audiovisual. Entonces, es muy grande nuestra carrera. ¿Ok? Lo importante es saber el porqué de las cosas y tener la capacidad también de desenvolvernos en cualquier área. Ok, ¿por qué digo esto? Porque vamos a entrar a un tema que posiblemente no le va a aplicar a todas las áreas. Vamos a entrar mis cursos, lamentablemente, para ustedes son cursos que están relacionados mucho con la tecnología, no tanto con el arte, entonces a veces podrían ser un poco más pesados, ¿ya? Son más objetivos. Si te electrocutas, te electrocutas. No, no es si te gustó o no, es te electrocutas. Si la caja trifásica salta por un exceso de corriente, saltó. No tiene nada que ver si te gustó o no el sistema de audio. Saltó por una mala ejecución de trabajo. Entonces, si un amplificador se recalienta o se quema o distorsiona excesivamente es por una mala aplicación. Está ligado directamente con la parte técnica. No hay mucho gusto artístico aquí, ¿ya? Pero vamos a tratar de que esto sea amigable para todos ustedes. Miren, ¿cuántos de ustedes se han tenido que enfrentar a situaciones que estén ligados con la corriente eléctrica? A diario, Boc. Perfecto. Posiblemente te estás refiriendo al hecho de tener que conectar tu celular a un enchufe para cargarlo, a tener que prender una secadora de pelo. Quizás te estás refiriendo a este tipo de contacto, lo cual es cierto. Si empezamos ahora a tratar de llevarlo más al contacto eléctrico con equipos de audio, ¿qué tan cercano es su interacción? Constante. Ok, interesante. Ok, rápidamente, pregunta, ¿quiénes están acá? Contéstenme. ¿Quiénes están acá? ¿Quiénes están acá? Rápido. Ok, ok, vale. Si mañana tuvieran ustedes un trabajo de campo, vienen todos, los 19 están conmigo aquí alrededor, y hay una caja de corriente eléctrica, ¿cuántos se animarían a meter la mano a hacer una conexión eléctrica? Sinceramente. Ok. Póngame, yo no, yo sí. Si mañana estuviéramos en un trabajo de campo donde tenemos que armar un sistema de audio y tengo acá una caja de corriente eléctrica, ¿cuántos se atreverían a decir, yo lo instalo, yo me aviento a conectar los cables? Ok, Clemente, tú vas con todo. Liñán es más prudente, dice, yo observo. Lo haré de frente, no, yo no la hago, no llego. Se necesita conocimiento previo. Perfecto, no, porque no me veo con el conocimiento suficiente como para salvar mi vida. Vale, perfecto. Ok, mire, por aquí. Este es un pequeño video que habla un poquito de los peligros eléctricos, ¿ya? Es muy cortito porque es como una especie de short, de un video short. Acá. Quiero que lo observen y luego me cuenten un poquito Así es como qué es lo que entienden. ¿Sí se escucha? ¿Se escuchó el video?
Así es como se... Ok, quiero que observen el video. Este video es cortito, dura 30 segundos, pero quiero que me digan la sensación que les queda después de observar este punto. Miren. Así es como se ve alto voltaje, pero con muy poca corriente eléctrica. Y este de aquí es muy poco voltaje, pero con mucha corriente eléctrica. Y lo más peligroso es cuando es alto voltaje con mucha corriente eléctrica. ¿Bien? Eso es el video. A ver, estamos hablando de la corriente eléctrica. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Ok, visto este video, mañana tenemos un trabajo de campo y tienen que conectar los equipos de audio. ¿Cuántos meten la mano a la corriente? ¿Cuántos meterían la mano a la caja de corriente? Miren, realmente lo que ustedes deberían decir es, yo no lo voy a hacer, ¿ok? Debería ser su respuesta correcta, porque no tienen el conocimiento ni la preparación necesaria para hacerlo. Es lo más importante. ¿Saben por qué lo digo? Llevo muchos años trabajando en esta industria y he aprendido también con el tiempo a controlar mi temperamento, pero a veces he tenido grandes peleas, sobre todo quizás en universidades y colegios y en algunos lugares en los que piden a los de audio que se conecten a una caja eléctrica y quieren que uno mismo haga la conexión. Y siempre me he negado a esto. Digo, no, tu electricista tiene que venir y tiene que hacer la conexión eléctrica. Y si quieres que lo haga yo, perfecto. Voy a traer un electricista y esto te lo cobro aparte. No incluyo dentro de, a menos que lo esté cobrando, la parte eléctrica, la instalación eléctrica, ¿ok? La conexión a un suministro eléctrico. Hay mucho riesgo, ¿ok? Entonces, ustedes esperarían que un luminotécnico o un videógrafo pueda instalar el equipo de audio. Ustedes dirían, mira, acabo de llegar con el camión de los equipos de sonido. Hay amplificadores, hay micrófonos, hay line arrays. Tráeme a 5 chicos que son camarógrafos para que puedan instalar todo el sistema de audio. ¿Harían esto? ¿Lo harían? No. Se molestaría encima porque el de cámaras puso mal el micrófono, el 57, lo puso mal. ¿Cómo vas a micrar así? Le vas a decir, ¿cómo vas a poner el micro así en el amplificador de guitarra? No te pases, pues. ¿Dirías eso si has mandado a un camarógrafo que ponga un micro? ¿No creen que es absurdo? Claro. No es, no es porque la persona no tenga la capacidad, simplemente no está capacitado, ¿ok? No posee el conocimiento. Ya, no esperamos que alguien de audio, sea técnico o ingeniero, haga una conexión eléctrica, ¿ok? Porque para eso hay especialistas. ¿Quiénes son los que hacen instalaciones eléctricas? Ya, como mucha gente mezcla hoy en día con TikToks. ¿Para qué voy a estudiar yo ingeniería de sonido si veo un TikTok que me dice cómo comprimir? Excelente. Aprende a mezclar con TikToks. Pero la gente hoy es muy osada, la ignorancia es muy atrevida. ¿Quiénes deberían hacer las instalaciones eléctricas? Ya, los electricistas es como decir sonidistas, ¿verdad? El sonidista, pero el electricista no es un profesional.
Es alguien que trabaja con electricidad. Igual que el del sonidista, no es la carrera, no es la profesión. Ustedes no salen como técnicos en sonido. Bueno, como técnicos de sonidistas o algo así. Un técnico o ingeniero eléctrico, correcto. Esa es la carrera. ¿Ok? Tráeme un técnico eléctrico o un ingeniero eléctrico. De hecho, las comitivas lo firma un ingeniero eléctrico. Él es responsable. Entonces, es importante siempre que por una cuestión lógica se responsabilice a quienes tienen el cargo y el conocimiento. Nuestros tableros eléctricos, nuestra red de distribución eléctrica, la esperamos que la haya diseñado un ingeniero eléctrico o un técnico eléctrico. Nosotros podemos trabajar cierta parte. Por ejemplo, si tenemos que enchufar un monitor, ¿vamos a pedir que venga un ingeniero eléctrico para que lo enchufe? Claro. No, pues, o sea, no, yo no voy a enchufar el ampli porque tiene que venir el eléctrico a enchufarlo. Tampoco es eso, ¿verdad? O sea, sí hay una parte en la que nosotros tenemos que manipular la parte eléctrica, pero tenemos que saber dónde está el límite entre lo que nosotros podemos hacer a nivel eléctrico y lo que tiene que hacer el ingeniero eléctrico o el técnico eléctrico. Es muy importante porque hay riesgo, ¿ok? Yo quiero pensar en otro riesgo. Díganme un riesgo que sí corresponda a la gente de audio. Un riesgo. Piensen. ¿Qué riesgo hay que sí corresponde a la gente de audio? ¿Los cables de poder en mal estado? Ok, pero vayamos más general. Un riesgo. Un riesgo muy elevado en el que yo he visto accidentes muy fuertes. De hecho, yo mismo he sufrido un accidente por culpa de eso. Y luego te curas. Ya puede ser quemar parlantes, puede ser. Hay un riesgo que es de nosotros. Ya. Eso sí puede ser que nos pase corriente por un micro al punto de que nos tumbe. Eso es un riesgo, por ejemplo. Hay otro que a veces lo pasamos también. Decimos, ¡ay, qué flojera! ¡Ay, me fastidia! Así nomás. Hay un riesgo. Piensen. Sobre todo se da mucho esto en conciertos. Balanceo, procesamiento mental. Está ligado con los escenarios, pero es de nosotros. No es el acople. Es un riesgo físico, pero está dentro de nuestro trabajo. Está ligado con los escenarios, con las alturas y con los parlantes. Las medidas de... ¿Han ido a conciertos? ¿A eventos? Por ejemplo, ¿han visto los line arrays? ¿Dónde están los line arrays? ¿Cómo van? ¿Al suelo? Se cuelga, ¿verdad? Se cuelga. Ok, ¿saben a qué altura se cuelgan los line arrays? Ahí por ahí Luis ya va entrando en tema. ¿Saben a qué altura se cuelga un line array? Depende, correcto. Pero más o menos. Ya, correcto. En el peor de los casos, en el mejor, si queremos decir mejor como el menos riesgoso, en un escenario de 2 cuerpos estás a 4 metros. ¿Ya? Como mínimo. Pero eso no es tan recomendable. Como mínimo, lo mejor es 6 metros de altura. Y después tienes escenarios que puedes estar a 12, 14, 18 metros. 18 metros de altura. Son como más de 6 pisos. Ok. Así sean 6 metros. ¿Cuántos de ustedes saltarían de 6 metros de altura hacia el pavimento? Algunos no saltan ni al mar de 6 metros de altura. Ven 6 metros y dicen, no me tiro ni de balas a una piscina de 6 metros de altura, ¿vale?
Pero imagínense tirarse el pavimento. Ok. ¿Quién creen que tienen que colgar el motor arriba que va a jalar a las cajas? ¿Quién los va a colgar? ¿Quién los cuelga? Porque hay que subirse al andamio para poner una faja de carga, enganchar el tecle o el motor y saltar la cadena que luego va a subir. ¿Quién lo hace? Nosotros, los de audio. Sean los técnicos de audio, los ingenieros de audio. Puntualmente lo hacen los del equipo de rigging, ¿ya? En audio en vivo hay un equipo de rigging. R-I-G-G-I-N-G. Rigging. Normalmente las empresas de parlantes que venden los equipos de audio, dígase JBL, dígase Major Sound, dígase D&B, dígase Nexo, suelen dictar cursos en sus fábricas, ¿ok? Y en algunas sucursales sobre el rigging y certificar al personal, ¿ok? O sea, por ejemplo, si yo me compré un sistema Nexo, puedo ir a ciertos lugares. Bueno, Nexo está en Francia, pero también hay en América algunos lugares donde puedes llevar un curso donde te certifica Nexo que tú puedes colgar sus sistemas de forma segura, ¿ok? Donde se analizan varios aspectos de seguridad de carga y la parte también de señal. Pero principalmente está ligado a la seguridad de carga. Entonces, hay un personal de audio que está encargado de eso. Si se caen los equipos de sonido, por ejemplo, este año se cayó una torre se los comenté, creo, con el aniversario de Grupo 5, se cayó una torre de 12 por lado de L Acoustic y se fue al diablo, una torre de delay, mal colgaje. ¿Quién es responsable? Los de rigging. ¿Ya? Los de rigging. Sí, esa torre nomás está valorizada en $200.000 al piso, cajas nuevecitas. ¿Quién fue responsable? El de rigging. ¿Ya? Entonces, esa sí es un riesgo bajo nuestro cargo. Es un riesgo bajo nuestro cargo. ¿Esperaríamos que ese riesgo lo tome el de seguridad, el de limpieza? No, ¿verdad? ¿Ustedes creen que si nosotros le decimos al de limpieza, amigo, ¿puedes subirte a poner esta faja a 15 metros? Nos diga, ay, así, compadre, yo lo hago. ¿Creen que lo va a hacer? Estás loco. Me caigo. ¿Cómo? No, hazlo tú, compadre, no me da miedo. ¿Ya? Entonces, imagínense, si la gente no está dispuesta a tomar los riesgos que nos corresponde a nosotros, la pregunta es ¿por qué nosotros vamos a tomar el riesgo que le corresponde a otra persona? En este caso, a un eléctrico. Este video es solamente para ejemplificar que existe un riesgo latente a la hora de manejar temas eléctricos. Nosotros trabajamos en una industria de riesgo. ¿Ya? Por eso que todos los que trabajamos principalmente en audio en vivo nos piden para poder trabajar algo que se llama el SCTR, que es el seguro contra todo riesgo, y el EPP, que es el equipo de protección personal. ¿En Lima qué lugares te certifican? Para rigging no hay en Lima ningún lugar que te pueda certificar oficialmente. Ninguno, no existe en Lima. Lo más cercano hay en Argentina, en Brasil y Estados Unidos y México. De algunas marcas, esto dependiendo de las marcas, y luego Europa. Ahora, si tú, normalmente los puntos seguros son las propias fábricas, ¿ya? Porque allá ellos pueden tener un montón de equipamiento que te empiezan a explicar, y se empieza a analizar un montón de aspectos sobre el rigging. Ahora, regresando, nosotros necesitamos para trabajar el EPP, equipo de protección personal, que esto incluye botas con punta de acero, eso incluye guantes de aislamiento eléctrico, eso incluye cascos, certificados, arneses, línea de vida, todo lo que se necesita. Y el SCTR, que es el seguro contra todo riesgo, que te va a servir para evitar accidentes. Les cuento una chiquita. Hace 20 días, hace 20 días, estábamos trabajando en un teatro, en una obra de teatro para el Colegio Newton, ¿ya? 5 días de trabajo. Lunes, martes, miércoles, ensayos de la obra, y las obras se daban jueves y viernes. El jueves
media hora antes de empezar ya la primera, el primer, es la primera, primer recital, porque era lo mismo 2 días, a 2 chicos se les ocurre mover los cables para que se vean menos mal, o sea, menos feo. Habían 4 unidades por cada lado en trípodes, porque en el teatro no se podía colgar nada, más los micrófonos colgados y toda la cosa. Pero de PA eran 4 unidades por cada lado con sus subs y todas esas cosas. Y un cable se engancha en uno de los fierritos que estaba a los costados del escenario del teatro, y la trípode se viene con el parlante encima. Y 2 chicos que estaban ahí moviendo la caja, a uno le cae la caja acá. Ya, el filo. Esas cajas son duras porque la fibra es dura, y le abrió la cabeza. Le tuvieron que poner 14 puntos. ¿Ya? Entonces, primero, nos llamaron la atención los del colegio porque el personal fue a mover esos equipos sin casco. ¿Ya? Y sí, teníamos culpa. ¿Por qué? Porque al colegio le afecta que el accidente ocurra allí, porque cuando lo llevamos a la clínica para que funcione el SCTR, la clínica, para que corra el seguro, o sea, para que te acepten al paciente con la cobertura del seguro, tiene que haber sucedido en el lugar de trabajo. Si te accidentas en tu casa, no cubre. ¿Ya? Si te accidentas en cualquier otro lugar, no cubre. Tiene que ser en la situación de trabajo. Entonces, tienes que acreditar de que fue, en este caso, en el colegio. Y obviamente eso ya al colegio le genera problemas, porque el colegio es responsable de tener un personal de seguridad. Seguridad tiene un nombre. Uh, bueno, de seguridad, vamos a llamarlo de la parte de... se me fue el nombre de esto. Que solamente ve si estás cumpliendo normas, ¿ya? Y ellos deberían tener un personal dentro del auditorio verificando que todos los que estamos trabajando allí estemos cumpliendo con las normas de seguridad. Eso incluye que la gente de audio, cuando mueva cosas, tiene que estar con casco. Si te subes en una estructura que mide más de 2 metros, tienes que tener arnés. Y todos los que están trabajando tienen que haber ingresado con EPPs y SCTRs. Y ellos deberían tener un personal que esté todo el rato supervisando que los de video, los de estructura, los de pantalla, los de sonido estén cumpliendo. Entonces, es un rollo un poco complicado cuando tú vas a ejecutar la parte legal. Obviamente, se activó el seguro, corrió, lo atendieron, lo cosieron y toda la situación. Pero, nuevamente, ven las responsabilidades, el colegio nos llama la atención, es un cliente de muchos años, hay generas incomodidades, pero estamos en estos riesgos, ¿ok? Trabajamos en un ambiente de riesgos, es importante saberlos, por lo tanto no aceptemos más riesgos de los que ya nos corresponden. Felizmente la persona, todo bien, al día siguiente pudo ir al colegio a trabajar ya con sus puntos que le pusieron en la cabeza, no generó más, simplemente como la caja era muy... justo le dio el filamento del parlante acá, le abrió, la cabeza escandalosa, mucha sangre, pero bueno, pasó. Anécdota, lección, muchachos, pónganse su casco. Ya, pónganse su casco. Sobre todo si estamos en ciertos lugares donde los protocolos son más importantes que otros. ¿Ya? Todo esto les cuento porque son situaciones que ustedes pueden enfrentar y tienen que ser conscientes. No sobrevaloremos algunas cosas. ¿Ya? Bien. ¿Consideran que todo esto es necesario saber? Ok, bien, perfecto. ¿Ya? Otra cosa, su salud física siempre va a estar en riesgo, sobre todo cuando trabajen en esto. Yo no los quiero desanimar con sonido en vivo, ¿ok? O con espectáculos. Es para mí lo más hermoso. No hay una adrenalina más fuerte que cuando estamos en blackout, así, y de pronto nos dicen, salimos en 10 segundos, se abre el telón, salen las luces, suena la entrada, esa adrenalina es única. Pero sí es un trabajo que involucra riesgo. Todos, los de pantalla, los de luces, los de estructuras, los de sonido, todos estamos siempre que estar cuidándonos en ese sentido. ¿Ya?
Ahora, les iba a decir lo siguiente. Si cargan equipos, también es bueno tener una faja, ¿ya? Una faja. Porque cargan cosas que pesan. O sea, un rack de powers puede pesar más de 100 kilos. Hay que cargarlas entre 2, 3 o 4 personas. Entonces, un mal movimiento puede hacer que se generen hernias. Y tengan cuidado con eso. Luego les puede generar problemas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, incluso todas estas cositas ya son cosas que en la práctica ustedes van a ir encontrando, pero es importante que las sepan, ¿ya? Y cuidemos nuestra salud. Queremos durar muchos años en esta industria. Bien, regresando a la parte eléctrica, vamos a tener como objetivos en lo largo de estas 4 semanas ver estos 4 puntos. Uno, definir qué es corriente eléctrica, que esto es bastante simple para ustedes, porque ya lo han visto en otros cursos. Segundo, diferenciar los sistemas de alimentación monofásicos y trifásicos. Vamos a verlo esto también en la práctica, cómo trabajan los sistemas trifásicos. 2, 3, identificar los elementos de un tablero de distribución eléctrico, ¿ya? Y 4, balancear la carga eléctrica de un sistema de audio. Y aquí es donde voy a tratar de dedicarle mucho más tiempo, porque lo que sí va a ser responsabilidad nuestra es, una vez que los de electricidad, los eléctricos nos entreguen un tablero, nos digan, mira, aquí está el tablero en base a tu consumo eléctrico total, los que vamos a enchufar ya somos nosotros. Entonces, tenemos que saber cómo distribuir la carga de un sistema dentro de un tablero trifásico para no generar sobrecargas en una de las fases y que eso luego genere un sobrecalentamiento y por ende que pueda saltar la llave general por culpa de una mala distribución nuestra. ¿Ya? Esto es importante, vamos a ver cómo nosotros poder hacerlo. Igual en el papel siempre va a ser aproximados, porque luego, y lo vamos a ver en el laboratorio que tendremos en el auditorio, vamos a darnos cuenta que en la realidad esto depende mucho del tipo de señal que esté llegándole a un amplificador. Entonces, aunque tú tengas 3 amplificadores iguales y que bajo papel diga que consume, por ejemplo, 3 amperios, 3 amperes, 3 amperes, 3 amperes, si un amplificador está, por ejemplo, alimentando voces y otro está alimentando congas y otro está alimentando bajos, el que más te va a consumir va a ser el de bajos, posiblemente después el de voces y el último el de congas. ¿Por qué? Porque el de congas quizás solo tiene transitorios, y esos transitorios pues consumen menos energía eléctrica a nivel constante, es decir, promediada en RMS, mientras que el sub va a estar todo el rato dándole. Entonces, aunque los 3 en teoría consumen 3 amperes, tú puedes haber distribuido uno para cada fase, en la vida real vas a tener uno que va a estar tirando más que el otro. Entonces, estas cositas no son tan fáciles, por ejemplo, de diagramar en un bloque, porque a diferencia de un elevador, un refrigerador, una lavadora, una plancha, que su consumo es promedio desde que lo prendes hasta que lo apagas, los equipos de audio, su consumo es relativo al desgaste que tengan estos o al tipo de señal que le esté ingresando. Entonces vamos a tener que tener esto muy en cuenta a la hora de generar una distribución real que no tenga problemas eléctricos a lo largo de un show. Lamentablemente, mucha gente no le da importancia a esto y luego surgen los problemas que surgen en los espectáculos. ¡Bing! Se va la luz, se va el sonido, te salta una llave, se recalienta un cable, se te chamusca uno y no sabes por qué, y es que no has tenido una buena distribución eléctrica. Muy bien. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Algo que preguntar? Ok. Está claro que la corriente eléctrica es peligrosa. Por eso que casi siempre, o siempre en realidad, por ley, cada vez que encuentren una cometida o una caja de distribución eléctrica, tiene que haber este sticker que indique que es un tema eléctrico. Ahora, ¿cómo definirían ustedes la electricidad? Esto es muy fácil para ustedes. ¿Cómo definirían la electricidad? Ya el semestre pasado hemos hablado juntos de la electricidad, han llevado con Gabriel también cursos relacionados a la electricidad, y como bien menciona Álvarez y Salas, pues la electricidad no es más que el movimiento de
electrones o cargas eléctricas. Pues, sí, el flujo de cargas eléctricas, el movimiento de cargas eléctricas, en este caso cargas eléctricas negativas, es lo que nosotros llamamos corriente eléctrica. Bien, ¿qué cosa es la diferencia de potencial eléctrico o voltaje o tensión eléctrica? Porque hay que tener bien claro estas diferencias cuando hablemos de sistemas eléctricos. Una cosa es la corriente eléctrica, que es el movimiento de cargas, y otra cosa es la tensión, el voltaje, o como a mí me gusta porque es más fácil de entenderlo, la diferencia de potencial eléctrico. Ok, una forma de entenderlo, como dice Arias, es como la fuerza que impulsa a los electrones. Sí, podemos decirlo. Es como es lo que hace que se muevan, ¿no? Mientras más tensión haya, más movimiento existe. Mientras menos tensión, menos movimiento. Vale. ¿De qué otra forma podemos nosotros definirlo? ¿Saben? Me gusta usar siempre la definición larga, perdón, el nombre largo, porque prácticamente es la definición de el término. Diferencia de potencial eléctrico. Ahí casi está la definición. Diferencia de potencial eléctrico o voltaje o tensión. Pero en la primera definición, perdón, el nombre, que es el largo, está prácticamente definido qué es. Cuando piensan en diferencia de potencial eléctrico, ¿qué te está indicando? Y puedo poner acá, imaginen que este es un enchufe que tiene acá dos tomas, y cuando tú vas con un multímetro y pones acá una pinza, y acá pongo otra pinza, y aquí me sale 220 voltios, ¿qué estoy midiendo? Ajá, perfecto. Estoy midiendo la tensión, estoy midiendo el voltaje o la diferencia de... Está ligado con lo que dice Rojas. La diferencia de potencial. O sea, lo que estamos midiendo es qué diferencia hay de qué. ¿Qué es la corriente? ¿Qué me dijeron que es la corriente? La corriente es... Ok, vamos a llevarlo un escalón arriba. Un escalón arriba es el movimiento de cargas eléctricas. Nosotros sabemos en el interior que solo son electrones, porque los protones no se mueven, porque están ahí, tienen un vínculo muy fuerte con los neutrones. Nosotros sabemos que son los electrones, pero yendo a la escala arriba, entonces decimos que la corriente eléctrica es el movimiento de cargas eléctricas. De cargas. Ok, las cargas son las que se mueven, las cargas eléctricas. En este caso, cargas negativas. Ahora, lo que estamos midiendo aquí entre dos terminales, por lo tanto, es la diferencia de ¿qué? Ya, no de polaridad. Seguimos, usen la misma palabra. La diferencia de... Sí, yo sé que es la diferencia de potencial eléctrico, pero ese potencial eléctrico lo podemos cambiar para que sea más fácil. ¿De qué? ¿Cuántos electrones se mueven de un lado a otro? Ok, no, porque los que se mueven son... Lo que estarías midiendo ahí, cuántos electrones se mueven, estarías midiendo la cantidad de cargas que se mueven y por lo tanto estarías midiendo la corriente. ¿Ya? Pero en el caso de la tensión no hay movimiento aún. Lo que estamos midiendo es la diferencia de
¿Ya? Otra forma de verlo es la diferencia de... ¿Qué es lo que se mueven? Las que se mueven son las cargas. Perfecto. Entonces, lo que yo mido es la diferencia de ¿qué? De electrones. Entonces, yendo un paso más arriba, la diferencia de cargas eléctricas. Ya está. ¿Dónde hay más? En un lado que el otro. Lo que estoy midiendo es la diferencia de cargas eléctricas. Mientras más diferencia de cargas eléctricas, mayor será el movimiento de cargas eléctricas, porque esa diferencia es la que se puede mover. ¿Ok? La diferencia de cargas eléctricas es la diferencia que puede moverse. Si hay poca diferencia, hay pocos electrones que van a moverse. Si hay mucha diferencia, hay muchos electrones que pueden moverse. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? El movimiento de esos electrones. Pero, ¿y qué es la diferencia potencial? Es cuántos electrones hay en este lado que pueden pasar al otro. Mientras mayor sea la diferencia potencial, hay mayor cantidad de electrones que pueden pasar. Que pueden pasar, no que van a pasar. Porque, ¿de qué va a depender de que pasen o no? ¿De qué va a depender de que pasen o no? École, de la resistencia. Y esa es otra historia. Esa es otra historia. Que pasen o no, esa es otra historia. Que sería la corriente. O sea, la corriente no necesariamente es igual a la tensión. Si la resistencia vale 0, pues ese es otro tema. Pero no necesariamente, o si vale 1, no necesariamente son iguales. ¿Ok? No necesariamente son iguales. Podrían ser iguales. Si la resistencia es 1, un ohm. Pero no necesariamente son iguales. ¿Ok? ¿Estamos? Por ejemplo, si yo tuviera aquí 240 voltios en este terminal, ¿ah? Y en este terminal tuviera 20 voltios, ¿cuánto sería la tensión en ese enchufe? Claro, 220. Porque lo que yo mido es la diferencia de tensión, o la diferencia de potencial, o la diferencia de cargas. ¿Me entienden? Normalmente, ¿qué pasa? Normalmente tú tienes en un lado 220 voltios y en el otro 0. El lugar que tiene 0 voltios, ¿cómo se llama para nosotros? ¿Cómo le llamamos? Cuidado con lo que me respondan, ¿ah? ¿Cómo le llamamos al terminal que tiene 0 voltios? Normalmente. Eso no pasa en Perú, pero en Europa y en otros lugares bonitos hay un terminal que tiene valor 0. ¿Cómo le llamamos al valor 0? ¿Cómo le llamamos al valor 0? En un terminal tienes 220 y en el otro tienes 0. Al que te vale 0, ¿cómo le llamamos? Es un enchufe. Ajá, se fue el internet. Ya no me escuchan, ya no los leo. École, neutro. A ese señor se le llama neutro y a ese señor se le llama fase. Y lo que medimos con un multímetro es la diferencia entre neutro y fase. ¿Ok? Que normalmente se espera que en neutro existan 0 voltios. En un sistema que no está bien balanceado, podría empezar a aparecer tensión en neutro. Y si aparece tensión en neutro, lo que va a pasar es que ahora tu voltaje empieza a bajar. ¿Ok? Y tú dices, ¿y eso puede pasar? Sí. ¿Sabes cuándo pasa? Cuando tienes un sistema mal distribuido. Cuando tú tienes un sistema mal distribuido, puede hacer que ahora por neutro empiece a haber tensión. Y cuando en neutro empieza a haber tensión, cuando mides el enchufe vas a decir, oye, se bajó la corriente. No, es una mala expresión. Se bajó la tensión. Oye, mira, no sé si se ha pasado esto, que cuando ustedes están en una casa y hacen una fiesta y el bajo está pum, 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 de pronto su foquito está que se baja. ¿Les ha pasado? ¿Han visto esto alguna vez? ¿Ya? ¿Sabes qué pasa? Lo que está sucediendo es que por neutro empieza a circular corriente y cuando empieza a circular corriente por aquí,
este señor de acá empieza a bajar su valor. Y como el foco necesita tensión para funcionar, empieza a oscilar. La gran pregunta es, ¿por qué se mete? ¿Por qué aparece corriente en neutro? Eso lo vamos a resolver la otra semana. ¿Ya? Pero el problema es, si yo hago que por neutro nunca llegue corriente, ese foco no se debe bajar. Ahora, eso es imposible, que no haya nunca nada, a menos que estén aislados totalmente las conexiones, ¿ya? Pero sería lo ideal. Y normalmente un grupo electrógeno nos ayuda a que esto sea más constante. Pero cuando hay una mala conexión, cuando empiezas a exigirle a uno, te vas a dar cuenta que el otro empieza a ser afectado porque la diferencia potencial aquí deja de ser esta. Ahora, nosotros no trabajamos nunca con este sistema. Ya, esto es para Estados Unidos. Nosotros, ¿sabes cuánto tenemos? Tenemos 220 voltios en cada enchufe. ¿Sabían eso? Ajá. Pero, y dirán, espérese, si tengo 220 voltios en cada enchufe, la diferencia de potencial, ¿cuánto es? 0. Y tú dirías, profe, si tengo 220 en cada enchufe, pues yo tendría que tener 0 voltios. Y no pasa eso. Yo cuando conecto un celular, carga, y si meto los dedos, me pasa corriente. Así que no hay 0 voltios. Correcto. Tienen esto, pero a pesar de eso tienen 220 voltios. Y tú me puedes decir, espérate, ¿cómo voy a tener 220 voltios si 220 menos 220 no es 220? Pues a mí, Camilo, me ha enseñado de que si 220 menos 220 es igual a 0. Y yo te digo que no, que 220 menos 220 es igual a 220. Ajá, ¿dónde está? ¿Dónde está el truco? ¿Quién miente? ¿Quién miente? Las matemáticas no, ¿verdad? Pero ¿quién miente? ¿Por qué? ¿Por qué 220 menos 220? Es decir, la diferencia potencial es 220. Y eso es lo que pasa en Perú y lo que les va a pasar en la mayor cantidad de eventos a los que vayan ustedes. ¿Por qué 220 menos 220 da 220? Alguien, díganme, está ligado con Edison y Tesla. Ustedes saben. Recuerden, ustedes son ese grupo selecto que ha quedado en Orson Welles. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver Nicolás Tesla con esto? ¿Qué estoy sumando o restando? ¿Qué estoy sumando o restando aquí? ¿Señales continuas o alternas? ¿Continuas o alternas? Se supone que alternas, no rojas. Alternas, con toda seguridad. Alternas. Y una señal alterna quiere decir entonces que estamos hablando de que estoy sumando. ¿Qué estoy sumando? Si estoy hablando de que estoy sumando señales alternas, lo que estoy sumando realmente son, ¿qué cosa? ¿Qué estoy sumando? Ondas. Estoy sumando ondas. Y aquí hay un tema. Las ondas tienen no polaridad, señor. Tienen fase. El lado oscuro de la vida. El terror del sonido y del audio. Y de los eléctricos. Y de los electrónicos. La fase. La fase. No, yo no estoy sumando aquí valores continuos, estoy sumando valores alternos. Y yo sé que dos señales que están desfasadas 120 grados, cuando suman, queda lo mismo. ¿Verdad? Y si no me creen, ustedes pueden poner Google, pueden poner así, rueda de fase. Y ponen imágenes
cogen cualquiera de estas ruedas de fase y ustedes abren acá y dicen, oye, cuando tienes dos señales desfasadas 120 grados, ¿cuánto suman? 0 dB. 0 dB. O sea que no, ni suma ni resta. Ajá, entonces si yo te entrego a ti en tu casa dos enchufes con 220 voltios, pero uno está desfasado 120 grados respecto al otro, cuando lo sume, ¿cuánto da? Lo mismo. Y por eso tú en tu enchufe tienes 220 voltios. No tienes neutro. Tienes dos fases de 220 desfasado. Neutro hay en Estados Unidos. Los gringos tienen neutro. Hay uno que tiene 0 voltios. Aquí no. Aquí tenemos voltios en los dos. Ojo, esto es bien importante a nivel de riesgo. Porque en Gringolandia, si tú metes tu dedo en el que tiene valor 0 voltios, no te va a pasar nunca nada. Puedes meter tu mano en neutro, estar en un charco de agua y jamás te va a pasar nada porque en ese terminal no hay tensión. En el otro sí. Pues tienes que tener mucho cuidado de estar descalzo, porque si cierra circuito, pasa corriente. Pero aquí en Perú, ninguno de los dos enchufes es de bajo riesgo. Los dos tomas tienen tensión. Por lo tanto, si tú metes tu manito en este y estás descalzo, te va a pasar corriente, 220 voltios. Y si metes tu manito acá y estás descalzo, te va a pasar corriente, también 220 voltios. Y si metes la mano en los dos, te va a pasar corriente, también 220 voltios. Eso quiere decir que en Perú hay mayor riesgo eléctrico que en Estados Unidos y tienes que saberlo. ¿Estamos? ¿Bien? Perfecto. Ojo, eso es importante porque, mire, yo les digo, yo he manipulado por un tema de emergencias un tablero eléctrico proveniente del grupo electrógeno sin apagarlo. Y he cambiado de un tablero al otro sin apagar el grupo. Eso es un riesgo eléctrico muy peligroso. Tienes que tener bastante experiencia y tener la protección adecuada para hacerlo sin que corras riesgo tú o que corra riesgo el equipo, porque si se te ocurre topar los terminales, quemas el grupo. Y si te toca a ti, te puede pasar algo feo. Pero tú tienes que saber que cuando estás manipulando este tipo de conexiones, siempre tienes tensión. No puedes relajarte y pensar, no, este es el neutro, aquí no me va a pasar nada. No, porque aquí en Perú siempre tienes el riesgo. Son muy pocos los lugares donde hay una conexión con neutro, es decir, una conexión estrella, que ya vamos a hablar la próxima semana, ¿ok? Pero es una situación que tienen que saber. Bien, dicho esto, por eso que es importante, ven, que entiendan qué cosa es voltaje, tensión, diferencia de potencial eléctrico y qué cosa es corriente eléctrica. Dicho esto, ¿qué es más peligroso? ¿Qué es más peligroso? ¿La corriente eléctrica o la diferencia de potencial? Ojo, no que es peligroso, porque los dos son peligrosos, pero ¿qué es más peligroso? ¿La corriente eléctrica o la diferencia de potencial? A ver, piense. Mientras van pensando, y quizás para que lo tengan más claro, ¿qué unidad o con qué unidad medimos corriente eléctrica? ¿Cuál es la magnitud? No, ampere, ¿ok? Correcto. La corriente eléctrica se mide en amperes o amperios, si quieren traducir el apellido de nuestro amigo Ampere. Ok. ¿Y la diferencia de potencial en qué se mide? ¿Cuál es su magnitud? Volts, correcto. Si quieren traducir el apellido de nuestro amigo Volta, volts. Bien, volts. Ok, perfecto. Entonces, por un lado tenemos ampere y por otro lado tenemos volts. ¿Cuál es más peligroso?
para nosotros, obviamente, porque el peligro es relativo a la persona. Ok, ya. La corriente eléctrica, correcto, es correcto. ¿Conocen los famosos teaser? ¿Han escuchado hablar de los teaser? Creo que se escribe así. Oh, perdón. Imágenes. Es con Z, no me acuerdo si es con Z. Sí es con Z, creo, ¿no? Los que se usa... no. No me acuerdo si es con Z. Ok. No. Teaser. Ok, teaser. Aquí está. Ok. ¿Saben cómo funcionan estos señores de acá? Pregunta, ¿estas armas son peligrosas o no? Sí. Ok, sí. ¿Pero te matan a la primera? O sea, sí te pueden matar. Ojo, te pueden generar un paro cardíaco, pero ¿te matan a la primera? O sea, ¿están diseñadas para matar personas? No. Están diseñadas para paralizar. En una situación extrema, claro, para reducir. Te pueden matar. Ok. Esto es una arma de reducción, de protección, es un arma eléctrica. Pregunta, ¿lo que te inyectan en el cuerpo para generar este parálisis es corriente en mayor porcentaje que tensión o tensión en mayor porcentaje que corriente? ¿Saben? ¿Qué creen que es lo que te inyectan al cuerpo? Ya, te meten mucho voltaje. Y la corriente es mínima, son miliamperes, son chiquititos. Lo que te inyectan, lo que te inyectan es muchos voltios. Si no me equivoco, son kilovoltios. Kilovoltios, ¿ah? Kilovoltios. Quiere decir que nosotros podemos resistir, ojo, no quiere decir que no nos mate, pero podemos resistir una cantidad muy alta de voltios, siempre y cuando la corriente sea muy baja. De hecho, por eso es posible sobrevivir, según las circunstancias, a que te caiga un rayo. Seguro conocerán el caso del guardabosque bastante famoso de Estados Unidos que soportó 3 rayos que le cayeron. Sí te va a generar daños. Cuando te cae un rayo y sobrevives, te genera quemaduras muy fuertes y obviamente te genera muchos problemas. Pero somos capaces de sobrevivir a un rayo si las circunstancias se dan de cierto punto, ¿ya? Porque un rayo es básicamente megavolts, ¿ok? O sea, es una escala de voltios muy gigante que rompen la resistividad del aire y cae a la Tierra, pero la cantidad de corriente que va es muy poca, ¿ya? Entonces, somos capaces, según las circunstancias, de sobrevivir a un rayo. Y por esto están los teaser. Somos capaces de resistir a altos niveles de voltaje. ¿Saben cuántos, a partir de qué valor de corriente ya es perjudicial para tu salud? Estamos hablando de que los kilovoltios no te matan, te paralizan. Kilovoltios. ¿Saben a partir de cuántos amper ya nos generan problemas? Eh, correcto. 0.3, o sea, 30 miliamper. 30 miliamper es nuestro límite, ¿ya? De hecho, más de 30 miliamper ya nos generan problemas. Por ejemplo, yo tengo siempre anotado aquí un dato. Con 30 miliamper te puede dar ya parálisis respiratoria. Con 30 miliamperios. Con 75 miliamper, fibrilación ventricular. ¿Ya? Con 75 miliamper. Y ya con 4 amper, parálisis cardíaca y más de 5 amper ya son quemaduras. ¿Ya? En un rack de powers podemos llegar a los 20, 40, 100 amper. Fibrilación del corazón es ventricular.
ventricular. ¿Ya? Entonces, ojo, la corriente es peligrosa, pero lo que más peligroso son justamente, valga la redundancia, la corriente eléctrica y la tensión en un segundo plano. Hay que valorar eso. De un amplificador de potencia, lo que más sale es corriente que tensión. Miren, un amplificador de potencia, o sea, los terminales que van al parlante pueden entregarnos 20, 30, 40, 50, 100 voltios. Ojo, meter la mano atrás a un amplificador de potencia a la salida del parlante no es que sea inofensivo, te puede meter un sacudón, pero es principalmente tensión. Pero la parte de los enchufes es principalmente corriente. La tensión es 220 siempre, pero puedes recibir una descarga de 3, 4 amperes que te puede generar, sí, un daño muy fuerte. Entonces, hay que saber dónde andan cada cosa y cómo ir manejándonos en estos aspectos, pero tener muy claro estos conceptos sobre corriente, sobre tensión y lo que cada uno va haciendo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Cómo vamos? Excelente. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Muy bien, entonces hasta acá tenemos claro la definición y el concepto de nuestra corriente eléctrica. Esto es lo que ya hemos mencionado nosotros. Ya todo esto puedo salteármelo. A medida que desplaza, ok, igual ya. Todo esto de acá, por si acaso, chicos, es luego si alguien quiere leerlo, es lo mismo, pero pues escrito de una forma un poco más técnica. Bien, llegamos a este punto que también es bastante sencillo de entender porque ya también lo conocen, que son los tipos de corriente. Ya sabemos que en el mundo de la electricidad podemos encontrarnos con dos tipos de fuentes eléctricas, las fuentes de corriente directa y las fuentes de corriente alterna, ¿verdad? La principal diferencia es que la corriente continua viaja siempre en un solo sentido, mientras que la corriente alterna cambia de polaridad constantemente según la frecuencia, ¿verdad? Ya por temas históricos sabemos que Nicolás Tesla le ganó la batalla a Thomas Edison y por ende todos los alimentadores eléctricos que usamos a día de hoy son de corriente alterna, pero lo que hace funcionar los equipos son la corriente continua, ¿ok? Esto tienen que tenerlo claro. La corriente alterna es más fácil de transportar, es más fácil de manipular, es más barata, pero no hace funcionar a los equipos, o sea, no directamente los equipos no pueden funcionar con alterna. Una consola de audio no funciona con alterna. Una computadora no funciona con alterna, ¿verdad? Un amplificador de potencia tampoco funciona con alterna. Necesita todos estos equipos, tu celular no funciona con alterna. Todos los equipos tienen siempre un corrector de onda o de media onda que va a transformar la corriente alterna en directa. O sea, todos los equipos al final electrónicos trabajan con corriente directa. La consola necesita una fuente que transforme la energía, la corriente alterna en directa. Mi amplificador de potencia va a requerir que se transforme la corriente alterna a directa. Un celular requiere que se transforme la corriente directa alterna a directa. Y por eso es importante siempre saber que vamos a trabajar con estos dos tipos de corriente y que la corriente alterna puede tener una equivalencia en corriente directa, que es lo que nosotros normalmente llamamos el valor eficaz o el RMS, ¿no? Esto hemos hablado también el semestre pasado. ¿Tienen claro este punto? ¿O hay algo que quieran que refuerce? Yo creo que es bastante sencillo para ustedes, pero pregunto igual, ¿no? ¿Están acá? ¿Hola? Ok, ya. Ok, vale. Bien. Entonces, vamos a entrar un poco a lo que son generadores eléctricos y para ir cerrando lo de hoy día. Está de más decirles que
cuando nosotros trabajamos principalmente en exteriores y en eventos, es mejor tener siempre generadores eléctricos. Tema puntual. Los generadores eléctricos son mucho más estables y nos suelen entregar una corriente más limpia e independiente de los suministros locales que nos pueden dar las empresas de electricidad, sea Luz del Sur, sea Edelnor. Normalmente, estas empresas suelen tener centrales eléctricas. No sé si alguna vez han pasado por una zona, un barrio, una manzana en la que hay una casa con puertas de fierro donde dice riesgo eléctrico. No sé si alguna vez lo han visto, que suelen ser alimentadores, perfecto. Suelen ser suministros centrales zonales que van a poder distribuir esa corriente de forma correcta a cierta cantidad de manzanas. Suelen tener capacidades. El problema es que al estar conectados a este pequeño suministro, todas las casas que están conectadas o locales que estén conectados a este suministro, pues van a estar dentro de una misma red. Y cualquier daño que pase dentro de toda esta red nos va a afectar. Peor aún, si esta red alimenta un local, vamos a imaginar un colegio o un teatro o un auditorio, en el que esa red de entrada llega a su acometida y de ahí se va a alimentar diferentes cosas, como por ejemplo refrigeradores, que suelen tener motores, ascensores, que suelen tener motores. Todos los motores suelen trabajar con redes trifásicas. Entonces, pueden introducir mayores problemas, que además alimenta quizás a pantallas, que además alimenta quizás a luces. Entonces, si nosotros nos conectamos allí, normalmente vamos a estar más expuestos a que se generen problemas o sobrecargas. Tratamos, en la medida de lo posible, usar generadores eléctricos externos, ¿ok? Que nos independicen de esa matriz, de esa red eléctrica, para tener un mejor control y menor riesgo de una sobrecarga o de alguna inducción por culpa de una mala conexión, incluso de un daño. En algunas ocasiones he tenido problemas, sobre todo con equipos digitales, que se han quemado las tarjetas por culpa de un falso contacto en alguna luz o en alguna luminaria, que quizás han hecho un falso contacto, ha generado un chispazo, y como estoy en una sola red eléctrica, se llevó un monitor, y el monitor empezó a hacer un ping noise, y se llevó un integrado de la tarjeta, y ese integrado me empieza a generar el ruido. Entonces, es importante que tengamos supresores de picos, que pongamos ciertos filtros en nuestras entradas de nuestros tableros. Eso, por ejemplo, lo ve un eléctrico y nosotros podemos decirle, mira, tengo estas circunstancias, pero hay que contárselas al eléctrico. Y por eso es bueno conocerlos. Entonces, principalmente por una cuestión de protección, queremos generadores eléctricos. El problema de los generadores eléctricos externos, voy a avanzar un poquito esta parte, que son nuestros grupos electrógenos, que son estos de acá, es que representarán un gasto adicional a la producción. Esto tiene un costo. Vamos a hablar un poco más de esto, chicos, el próximo lunes, porque ya se nos agotó el tiempo, quedan 48 segundos, ¿ok? Entonces, esto ha sido una introducción, hay varios puntos que vamos a hablar. Seguramente en estas 4 semanas de clase incluso nos va a quedar corto para hablar de todos los puntos relacionados a la parte eléctrica, pero vamos a tratar de abarcar lo más que podamos, incluyendo con el laboratorio que tenemos, ¿ok? Nos quedamos aquí. Ha sido un gusto, chicos, reencontrarnos después de unos meses. Vamos a tratar de darle duro al coco durante las diferentes clases y cualquier consulta o duda que pueda surgir en la semana, ya saben que pueden hacérmela llegar. Ok, muchachos, ahorita se va a cortar. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Chao, chao.